Muy buenas noches de este martes 18 de agosto de 2026. Tengo la computadora aquí adelante porque tengo dos invitados para no obstaculizar la visión. Así que bienvenidos a la información y al debate. Hoy, por cierto, el termómetro aquí en las afueras del estudio, a la sombra, lo retraté y todo, marcó a eso de las 3 de la tarde 110 grados Fahrenheit, que son 43.3 grados centígrados. Eso está duro. Eso es a la sombra. Hay quien dice que a la sombra es más caluroso. Yo no estoy muy convencido de eso, ¿no? Así que día caluroso este de elecciones primarias. Como ustedes ven. A ver, se ve aquí. Ya voté. Lo tapa la computadora, ¿ves? Ajá. Fuimos a votar. En este caso, como independiente, solo me tocó los jueces, que es complicado porque suelen ser poco conocidos. En mi recinto votaron unas 80 personas, pero dicen que en primarias ese es más o menos el número de participantes, al menos en ese centro específico. Como dato curioso, hay máquinas nuevas. Son más pequeñas, dicen que mejores. Bastó presentar la licencia de conducir, ¿no? El registro de votantes ya estaba ahí. Y había un juramento que me dicen que no es nuevo, pero que la verdad que yo no recuerdo en votaciones anteriores. Por ahí te lo retraté, Didier. Y que dice, bueno, resumo porque es bastante largo, estaba en varios idiomas. Dice ahí en español el que está subrayado: juro solemnemente que soy la persona que consta en las listas, etcétera, etcétera. Y aclara que mentir es un delito grave de tercer grado con multas de hasta $5,000 o hasta 5 años de cárcel por intento de cometer fraude o votar más de una vez, que también es fraude. Ese específico me lo mandó Raúl, que también le llamó la atención, el hombre que hizo esta mesa de la libertad. Tenemos ya probablemente los primeros resultados, así que vamos antes de eso, a presentar, por supuesto, a nuestros invitados, expertos en política. Julio Schilling con nosotros, bienvenido. Encantado, Juan Manuel. Encantado. Y también Fernando Godo, que además de escritor es historiador. Y me encanta sobre todo ese análisis de la época de Roosevelt que has hecho. Gracias por la invitación. Gracias. ¿La revista sigue saliendo? Sí, el 1%, pero ahora últimamente he escrito más libros. Ok. Bueno, pues nada. Así que estamos entre gente preparada y todo. Antes de dar los primeros resultados, déjame hacer una presentación breve de lo que está pasando, y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. El gran tema a nivel nacional y a nivel local son los grupos sociales los socialistas democráticos de América, ya sea candidatos apoyados por los socialistas democráticos de América, que son totalmente marxistas, o incluso que sean miembros activos de los socialistas democráticos de América, que no son un partido, pero que se han insertado de manera oportunista, a mi modo de ver, dentro del Partido Demócrata. Hay 2 docenas de candidaturas a nivel nacional que están directamente relacionadas o son miembros de los socialistas democráticos de América, y de 45 a 50 candidatos locales en todo el país. Es una avalancha. En la Florida hay uno, aquí en el distrito 25, que ese fue el distrito que cambió, que era antes el 23, y estaba retando a Jared Moskowitz, y él se llama Oliver Larkin, ¿no? Aunque tiene un middle name, ¿no? ¿Cuál era el middle name, José Antonio? Oliver Adams. Adam Larkin, miembro activo de los socialistas, cuyo programa incluye quitarle el embargo a Cuba, apoyar a Irán, estatizar las empresas privadas, etcétera, etcétera. Resultado ya lo tenemos. Larkin, que obtuvo 36% de los votos contra Moskowitz, que obtuvo el 64%. Quiere decir, el socialista fue derrotado aquí en las primarias demócratas. Después vamos a ir revisando pues en otros lugares. Otra introducción interesante, ¿no? Para el día de hoy, pues las primarias de María Elvira Salazar
Lo importante es saber quién es el que ganó del lado demócrata, si es el presentador del Canal 6, Elliot Rodríguez, ex esposo de María Elena Salinas, la presentadora de Univisión, o si es el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro candidato. Contra María Elvira Salazar, sería Elliot Rodríguez si gana. ¿Ya ganó? A ver, resultados. Resultados, Elliot Rodríguez 53%, Robin Peguero 46%. Mira, no, bastante flojo Elliot para ser tan conocido y estar tantos años como presentador de un canal de televisión aquí en inglés. Contra Jiménez es interesante. Iría como demócrata, no sé si ganó Héctor Mujica. Héctor Mujica es un venezolano, por cierto, que se estaría postulando. Ahí lo vemos, bastante joven. Ese resultado todavía está pendiente, ¿no? Y contra Mario Díaz Valar, no sé si es un Nicole Larkin. Vamos a ver todo eso. Elecciones en Alaska, Florida, Wyoming. Y, repito, el avance socialista. Hay que interpretar qué pasa hoy. Y como sé que es un tema que él ha tratado con amplitud cuando nadie lo advertía, pues él lo estaba advirtiendo, Julio Schilling. ¿Cómo no? Mira, aquí estamos presenciando algo que la historia ve que se repite, y eso es los bolcheviques tomaron poder del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que coordinó con los mencheviques, o sea, los bolcheviques eran una facción dentro de ese partido, y ellos hicieron su misión dominar el partido para después controlarlo, y ya cuando estaban fuertes, pues bueno, se podían independizar. Aquí estamos viendo la misma estrategia con el llamado Partido Demócrata Socialista de América. Y demócrata, tenemos que entender que Lenin, bien claro en Estado y Revolución, hablaba de la democracia burguesía, o sea, la democracia burguesa, de modo de que eso, o sea, no estamos hablando de lo mismo cuando nosotros hablamos de democracia versus lo que ellos quieren decir que es democracia. Por eso Corea del Norte se pone democracia, la República Alemana Oriental, ¿no, verdad? Se llamaba República Democrática Alemana. Exacto, y eso no es simplemente porque son descarados y se quieren robar el título, sino verdaderamente es otra definición, es otro animal dictatorial. Y esto lo vemos en la programación política. Porque aquí ellos, cuando están hablando, te presentan que lo que están buscando es accesibilidad de precio, etcétera, etcétera. Y si el debate fuera sobre la metodología, por ejemplo, que las casas están muy caras, bueno, una solución estatista, control de renta. Una solución pro mercado es, bueno, hay que ampliar la producción, hay que tener más casas para entonces bajar el precio. Esto es un proyecto político. O sea, ¿por qué quieren eliminar el colegio electoral? ¿Por qué quieren eliminar el Senado? ¿Por qué quieren reformar la presidencia, el Tribunal Supremo? En efecto, quieren deshacer de todo lo que sirve de frenos y contrapesos para establecer la dictadura del proletariado. O sea, esto hay, claro, ellos lo pronuncian, o sea, no lo están ocultando. Entonces, si vemos que hay una victoria de un demócrata que no sea de esta línea, yo creo que es una victoria. Y hay que agradecer, gracias a Dios, la decisión del Tribunal Supremo para permitir que estados pudieran rediseñar los distritos en acorde no con el formato racista que era basado en raza que favorecía al Partido Demócrata, sino en una forma mucho más sensata en acorde con el proyecto original de los fundadores de este país. Entonces, verdaderamente esto es un problema de crisis porque aquí están llevándose a cabo una programación para, en efecto, introducir un modelo comunista en los Estados Unidos a la luz del día y bajo ningún concepto el adjetivo de demócrata, eso no tiene aplicación, ni siquiera se debe de confundir con
los socialdemócratas del modelo nórdico, que juegan dentro del modelo democrático, ni la democracia cristiana. Aquí estamos hablando de un poder para establecer una dictadura socialista, guión comunista, en los Estados Unidos, y hacerlo de una manera paulatina, similar a lo que hemos visto en otros países que van desmantelando las instituciones, desarticulando la sociedad civil. Y es importantísimo que el Partido Republicano y que políticos demócratas del centro, o más moderado al menos, defiendan a su partido antes de que sea muy tarde, porque esto es un asalto extraordinario que tienen contra la República estadounidense, pero el enfoque es dominar el partido, que esto está en consonancia perfecta con lo que el proyecto de Barack Obama. Hay que entender que Barack Obama, el obamismo, en efecto, tuvo esta visión. Hubo un pacto con Bernie Sanders en el 2016, 2015. Bernie Sanders, por cierto, está apoyado también por este grupo de socialistas democráticos de América. Alejandra Ocasio-Cortez, miembro del grupo. Hay 3 en el Congreso, y entre el Senado y el Congreso hay... Y algunos que no se identifican directo con este partido, pero este partido tiene conexiones con Cuba comunista, como todos sabemos, y ustedes han reportado. Es verdaderamente un mecanismo, una maquinaria de guerra dentro de la política, y hay que tener o sea, yo creo que los republicanos tienen que entender de que este movimiento no va a respetar las reglas del juego si llegaran al poder. Y el hecho de que, porque yo he tenido amigos republicanos y de derecha que me dicen, esto es buenísimo porque cuando la gente vea el desastre que hacen, ya no van a votar por ellos. No, ellos quieren el desastre, porque el desastre fomenta la crisis. Y ellos van a culpar, igual que hace Cuba comunista, van a culpar a Trump, van a decir que es por lo de Irán, van a decir que es por esto, que es por los aranceles. Ellos nunca van a admitir que la política fallida es producto de la política que ellos tienen. O sea, el caos se lo van a achacar a otros. Entonces, verdaderamente estamos en una batalla de conceptos. Y ya ni siquiera la derecha, yo creo que los moderados, el centro, junto a la derecha y lo que queda de la izquierda democrática, tienen que ponerse las pilas y verdaderamente entender de que esta gente están jugando en serio, están muy bien organizados. O sea, ellos están comandando todo un ejército de personas cada vez que hay. Eso fue con Mandami, por eso fue que tuvo. Así que hay que tener eso mucho cuidado. A ver, Fernando Godo, que es un profundo conocedor de la historia de los Estados Unidos, siglo XIX y XX sobre todo, me imagino. ¿Esto tiene antecedentes? Sí, o sea, hubo un partido progresista. Sí, esto no es nuevo. Aquí en 1908 estaba la elección presidencial y fue como candidato Jim Debs, que era el presidente del Partido Socialista, se puede decir. Y tuvo casi 1 millón de votos, que en aquella época fueron muchos votos. Y después fue a 1912. Lo que pasa es que cada vez que aquí se dio ese tipo de cosas con el Partido Progresista, que ya venía, por cierto, con Teodoro Roosevelt, ¿no? El Partido Progresista es otra cosa. Sí, porque el Partido Progresista es el de Teddy. El de Teddy Roosevelt. Que era otro concepto. Era otro concepto, pero tenía... Él era republicano. Sí, él era republicano, pero como decimos nosotros, cojeaba la pata izquierda también. El Partido Progresista era eso, que después resurge con una figura de Franklin Delano Roosevelt ya en los años 40, ese partido. Ahora, ese Jim Debs, bueno, Bernie Sanders tiene una foto de él en su oficina del Senado. Jim Debs le hizo hasta un documental honrándolo y qué sé yo. Y ese hombre terminó preso aquí, porque el presidente Wilson le hizo la guerra y lo metieron en la cárcel. Desde la cárcel aspiró a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y lo metieron en la cárcel por qué? Lo metieron en la cárcel porque empezaron a acusarlo de antiamericano y de cosas que realmente, o sea, él lo era, pero sí le hicieron una cama, vamos a decirle de esta manera. Al final termina en la cárcel. Desde la ¿Y no cárcel, hubo un momento que llegaron a tener 5 millones de votos? No, eso no. Nunca. Eso no, pero 1 millón de votos en aquella época era una barbaridad. Sí. Fíjate que los candidatos ganaban. Bueno, en la elección de Teddy Roosevelt, la de 1912, la que Teddy Roosevelt se presenta con el partido progresista, tuvieron más votos ellos, el Partido Progresista, que el Partido Republicano. O sea, fíjate que Roosevelt es el primero, y es una tendencia de toda la izquierda, que violenta una norma no escrita de no pasarse de 2
periodos. Bueno, este es Franklin Delano. Franklin. Sí, pero que te digo, la del 12 tú estás hablando de Teddy. Teddy Roosevelt en el 12. Franklin es de los años 30, claro. Teddy Roosevelt en el 12 con el Partido Progresista tuvo más votos que el Partido Republicano. Así que esto dividió, por eso perdieron. Dividió el voto porque él había sido republicano, había sido presidente republicano. Ahora, después en los años 40, en los 30, toda esta gente coge mucha fuerza porque Franklin Delano Roosevelt dio la orden, porque quería votos, de que los comunistas podían entrar en los sindicatos. Eso fue bien autorizado por él y entonces desde la Unión Soviética Stalin dice, ok, dejen el Partido Comunista y métanse en los sindicatos. Por eso te digo, toda esta gente se mete en el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata, yo te lo he dicho a ti en otros programas, para mí es antiamericano, es un partido que no entiende lo que son los Estados Unidos. Entonces ellos quieren, lo que decía Julio, esa democracia de la que ellos hablan, es para controlar el poder con el voto. Por eso nosotros somos república y no democracia. Entonces, esa diferencia es muy importante porque ellos, por ejemplo, dicen, bueno, vamos ahora mañana a quitarle las casas a todo el mundo. Si el 51% está de acuerdo, empezamos con eso. Entonces, esa manipulación de ellos a las masas, pues lo que busca es imponer la tiranía y la dictadura con el voto de la gente, engañando a la gente. Por eso es que se tiene que meter en el Partido Demócrata, que es la vía. El Partido Republicano tiene muchos problemas, pero jamás podrían entrar ahí. Se meten en el Demócrata y, como vimos, están ganando terreno. Ellos han tenido, estamos hablando de periodo histórico, las olas, ¿no? Ya hablamos 1908, 1912. ¿Este periodo que estamos viviendo es más peligroso que los anteriores o es algo que va a pasar? Cada circunstancia histórica tiene sus particularidades. Yo creo que ahora aquí hay una cosa muy incierta por cómo va a cambiar el mundo con la inteligencia artificial. O sea, el hecho de que la gente pierda muchos trabajos puede influir en que toda esta gente se aparezcan con un discurso de que mira, de que nosotros vamos a resolver el problema, el Estado, vamos a cuidarte, todo. Es complicado porque ya te digo, no es lo mismo analizar esto ahora que en los años 70, 80, donde el mundo más o menos, o sea, se movía a una velocidad, pero no tan veloz como ahora. Habría que ver en qué infiere la inteligencia artificial y la pérdida de los trabajos. Ahora, si seguimos la línea normal, sí han ganado fuerza, porque Bernie Sanders, cuando sale aquí en el 2016, si él hubiera salido en el 2008, no hubiera tenido a nadie detrás de él. Ahora, Obama preparó 8 años el camino a Bernie Sanders, con todas estas cosas que él hizo, y de buena primera sale en el 16 lo que era impensable aquí, que se pare un tipo y te diga abiertamente que es socialista, y salgan miles de jóvenes detrás de él. Eso pasó en el 2016, pero eso fue gracias a Obama. No podemos divorciar una cosa de la otra. Ahora, ya esto ha seguido avanzando, porque sí, Trump ganó la presidencia, pero después, bueno, yo siempre digo que aquí se violó la Constitución y se robaron las elecciones del 20. Hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero después viene Biden. Entonces lo que había hecho Trump, todo eso retrocedió y fue peor. Vino toda la avalancha migratoria, todas las cosas estas. Y ahora está Trump otra vez ahí. O sea, en realidad, en los últimos años ha habido muchos más años de demócratas que de republicanos y todas estas cosas entonces han ido avanzando. Ok, vamos a ver resultados para la gobernación, ¿no? Tenemos que el candidato apoyado por Donald Trump se había convertido en una prueba sobre la ascendencia o influencia que todavía podría o no tener Trump en las elecciones. Ganó con ¿qué? 48.69%. Ajá, está en verde. 48.69 contra 24, es una paliza. Pero, porque fíjate cuántos candidatos había, algunos de ellos pasaron por aquí, por Renner estuvo aquí en nuestra mesa. 8.34%. 8.34, sí, ya lo habíamos dicho que no tenía, aunque tiene una buena agenda, no es suficiente, ¿no? Es un ex soldado y fue presidente de la Cámara estatal, etcétera, pero no. Así que tenemos hasta ahora que, o sea, ¿cómo interpretamos también? Podemos interpretar literalmente, es una victoria, es una prueba de que todavía cuando Trump pone la mano sobre un candidato, ayuda. Sin duda, sin duda. Porque dicen que Trump está en 60 y tanto % de desaprobación. El Partido Republicano, Trump sigue siendo el señalador, el rey del partido en ese sentido. Pero para enriquecer la discusión, algunas diferencias que quiero mencionar de mi amigo Fernando Bodo. Yo creo que, por ejemplo,
porque yo creo que la figura de Theodore Roosevelt capta esencialmente a alguien que operó totalmente y todo lo que propuso era dentro de la estructura del sistema capitalista. En ningún concepto él hablaba de salirse de ese, hablaba de fortalecer, es más, de combatir los monopolios para defender el capitalismo competitivo. Sí, pero eso fue cuando era republicano. Después es que se cambia de partido. Pero cuando él fue presidente, estoy de acuerdo contigo. ¿Estás hablando de Teddy o de...? No, de Teddy. No, pero... Que es el primero, Teddy Roosevelt, que estuvo en Cuba. Ahí el problema ya es una cuestión de que él, que él no aceptó, él considera que le hicieron una jugada mala en la nominación y él formó su partido. Ya eso, pero su... No ganó ni nada, o sea, no nunca ganó, eso. y como tiende a pasar con los partidos de terceros partidos, pero su visión fue consistente desde el principio. Más bien él considera que el que vino detrás de él, que Taft no siguió en muchas de las cosas que él hubiera querido. Entonces, por eso fue que después hicieron la amistad. Pero o sea, fue un protector del medio ambiente, que eso hoy los demócratas lo ocultan. Sí tenía muchas cosas de izquierda, Julio. Sí, pero estuvo bien crear los parques nacionales, ¿no? Pero, o sea, que eso... Mira, la idea de poner a la derecha como un cuerpo monolítico de un Estado minimalista no es cierto. Ni la izquierda tampoco. La izquierda americana tampoco. Por eso, o sea, que podemos encontrar dentro de ese abanico. O sea, y Theodore Roosevelt, toda su maquinación fue dentro de la estructura de lo que es un sistema de libre empresa, que es, o sea, él no tiene los demócratas también pero no tiene nada, pero él no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. No, claro que no. O sea, a ver, ese es Teddy Roosevelt, estamos hablando de principios del siglo XX, ya años 30. El otro Roosevelt, que eran tíos y sobrinos, tenían una relación, que es Franklin Delano Roosevelt, que es que digo yo que estuvo 4 periodos, murió en el poder. Ajá. ¿Dirías lo mismo, que era un defensor a ultranza del capitalismo, o que sí bailaba al son del estatismo? Yo creo que él abrazaba, o sea, primero tenía su gabinete minado de personas que verdaderamente admiraban lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, por ejemplo. Eso es sin duda, en adición a los espías que la Unión Soviética tenía en su administración. Yo creo que él abrazó una tercer vía, si se queremos decir, una tercer vía de regularizar enormemente la economía. No hay discusión que él profundizó la depresión y el, o sea, con porque aquí dice que la salvó y yo no estoy seguro. No es cierto. Claro que no. Ya la economía había vuelto a donde había estado antes del crash. O sea que él no tenía por qué haber llevado a cabo esa programación. Lo hizo porque él estaba ya buscando una tercer vía. Pero yo no lo categorizaría. Tenía ideas que hoy podríamos llamar keynesianistas, ¿no? O keynesianas, para hablar correctamente, ¿no? Lo de Roosevelt. Sí. Franklin Delano. Franklin en el año 33 llega al poder el 4 de marzo. 4 de marzo había una crisis tremenda. A los 3 días de llegar al poder tiene que cerrar los bancos los Estados Unidos, cosa inédita. Que te digan ahora que van a cerrar los bancos. Eso pasó aquí. Y los tuvo cerrados como 4 o 5 días. O sea, a él se le dice que salva al país de la crisis, lo cual es falso. Porque él ordena imprimir billetes a la Reserva Federal para poner a trabajar a las personas en empleos creados por el gobierno. Entonces empezó a crear empleos que eran recoger hojas de los parques, ese tipo de cosas. Y entonces el desempleo empieza a desaparecer, pero era una cosa totalmente artificial, dinero imprimido para pagarle a personas que no estaban haciendo trabajos creados por empresas capitalistas ni nada de eso. Entonces, cuando todo eso empieza a pasar, a los 3 o 4 años, en el año 1937, la crisis estaba igual o peor que la del 33. Sí, ahora, de esa crisis él sale con la Guerra Mundial. O sea, que él empezó a decir que si querían elegirme a mí presidente para que Estados Unidos no entrara en la guerra, y por eso es que hace esa campaña de la tercera candidatura, que no hizo ninguna campaña. Déjame decirte que eso fue lo más descarado que había en el mundo. Él no hizo campaña en esa tercera candidatura. Él fue a la convención demócrata para decirle que ahí es donde se eligen al delegado, al que va a la presidencia, para que los delegados demócratas lo eligieran a él. Y ni siquiera fue. Todo eso lo manejó desde afuera. Eso está escrito en libros de memoria de varias gente, Cordell Hull, el secretario de Estado de él, John T. Flynn, todo eso está claro. Morgenthau, todo. Morgenthau, que era toda esta gente, o sea, que eran izquierdistas, ahí estoy de acuerdo bien contigo. Toda esa gente eran de izquierda. Roosevelt reconoce a la Unión Soviética. Estados Unidos no había reconocido a la Unión Soviética. Cuando Roosevelt entra en el poder, reconoce que la Unión Soviética es un Estado, empieza a hacer relaciones con ellos.
admira a Mussolini, a Hitler, a toda esa gente, porque el fascismo estaba de moda en los años 30 y era la izquierda, que también hay que tenerlo en cuenta. El fascismo es la izquierda, no la derecha. Claro. Entonces, todo eso, él empieza a meter lo que se llama el New Deal, que no era ningún New Deal. O sea, el New Deal que él dijo, que escribió en el papel. Es la versión americana del corporativismo de Mussolini. Correcto. Es que él nunca lo hizo, él nunca llevó esa parte bonita que él escribió, en realidad no lo hizo. Lo que hizo fue eso que estás diciendo. O sea, entra con toda esa cosa, viene la crisis y sale con la guerra. Ya en medio de la guerra él se muere. Pero se hace elegir 4 veces presidente. En la cuarta convención, la vez que fue presidente, hizo lo mismo en la convención demócrata. Se quedó fuera de la convención a 2 o 3 cuadras, él estaba con su auto ahí, y deja ahí, recibía mensajes de los delegados para que lo volvieran a proponer para presidente como candidato a la presidencia. Por eso es que él sale 4 veces electo presidente aquí en los Estados Unidos y después tiene que cambiar la constitución. Y decir que no más de 2. Permíteme una breve pausa. Vamos a volver a nuestros congresistas. Y yo tengo aquí la agenda, o sea, está en las plataformas, vamos a hablar correctamente, de este Partido Socialista Democrático de las Américas, del candidato que acaba, gracias a los electores o a los votantes, de perder, pero que es impresionante. O sea, no vamos a calificarlo, vamos a describir cuáles son sus propuestas y cuál es el peligro. Estamos hablando de medio centenar de candidatos a lo largo de todo el país, un grupo a nivel nacional, otros locales, un avance importante que tiene antecedentes en la historia, pero bueno, estamos aquí de nuevo. Invitarlos a todos ustedes a suscribirse para que cuando le lleguen notificaciones de hechos importantes, de cuando estemos en el aire, etc. Nuestra encuesta, tomando en cuenta que hoy ha ido tan poca gente a votar, un comportamiento regular en las primarias, me dicen todos los expertos. En otros países es obligatorio ir a votar si no te multan. La pregunta es, ¿debería ser obligatoria la participación en las elecciones? Aquí en los Estados Unidos estoy hablando, ¿sí o no? Al final del programa vamos a dar los resultados de la encuesta, usted puede ir participando. Hablarles de Tu Salud Medical Centers, que es un lugar fabuloso para tus familiares, para ti mismo, con médicos primarios y especialistas, con dentistas, oculistas, servicios sociales, entretenimiento y sin duda pues una gran gerencia que le imprime la personalidad de Idolaida Londefer, que está ahí pendiente de todo, que le transmite pues la efectividad y el cariño a sus pacientes y a sus empleados. Así que llame de parte nuestra a Idolaida al 786-809-5545 y tenemos. Continuamos hablando aquí con Julio Schilling y con Fernando Godo, tratando de entender, porque nos vamos de nuestros países porque no hay democracia, porque no hay elecciones. Y llegamos aquí y entonces una apatía, no voto, no me interesa. Y digo, bueno, pues después uno se merece lo que se merece. Estaba viendo, y es un fenómeno que yo quisiera que ustedes que han profundizado más en esto me expliquen. Hay que 29 distritos al Congreso Federal, 29 o 28, ¿no? Más o menos, en 29 creo, en Florida. En la Florida. 29, sí. 29. De esos 29, aquí en la Florida la mayoría son republicanos, pero me llama la atención que los 6 o 7 que son demócratas son en las zonas urbanas. Kissimmee, demócrata. Orlando, demócrata. Tampa, demócrata. O sea, hay un congresista demócrata. West Palm Beach, Miami Garden, Weston, bueno, y Miami con Trump cambió, ¿no? Hay una republicana en el distrito 13 que me llama la atención, que eso es San Petersburgo, diría, Saint Petersburg, que es Ana Paulina Luna, que ella es mexicana. Son 28, no 29, 28. Que la tildan de ultraderechista. ¿La conoce? Sí, cómo no. Ana Paulina Luna. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué las zonas de mayor concentración urbana suelen, y me decía Verdugo que eso pasa en el país entero? Sí. ¿Hay alguna explicación? La zona, históricamente siempre hay una diferencia entre lo rural y lo urbano y
y el Partido Demócrata, la izquierda, las zonas urbanas la ha trabajado muy bien. Tienen dosis alta de lo que se le podemos llamar la clase trabajadora, blue collar workers, o sea, los sindicatos tienen más presencia. Pero tú quieres clase más trabajadora que los campesinos. Bueno, No, pero es que es distinto. El asunto de eso es que cuando tú vives en el campo, generalmente la gente vive más espaciado, no dependes tanto del gobierno. Entonces ellos lo que buscan es el acabar con la clase media y que toda esa gente vayan a las zonas urbanas para meterlos en edificios y esos lugares. Entonces ahí es lo que dice Julio, ahí tienen, como están una gran cantidad de población concentrada en poco espacio, ellos tienen más posibilidades de trabajar ahí con toda esa propaganda y todas esas cosas que hacen, ¿no? Entonces la idea es asignar a la población en centros urbanos para que esa gente entonces empezara a prometerle programas sociales y este tipo de cosas. Y la población del campo es menos dependiente del gobierno, tienen una vida más independiente, tienen sus fincas, sus cosas. O sea, es bien distinto y eso va a pasar en todo el país, como tú dices, pasa en todo Pero el los país. tratan despreciativamente como los redneck, como cuello rojo, Claro, como claro. ignorantes, religiosos mira, fanáticos, un etcétera. punto importante que sale de lo que dijo Fernando. Mandami y los que están detrás de él entienden que esta programación de los supermercados, estos públicos, van a destruir negocios pequeños de bodegas. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero si tú Acabar- ves las películas de Hollywood, casi siempre la destrucción de esos negocios pequeños le echan la culpa hay montones de películas donde una librería pequeña y llegan las librerías grandes y acaban, o un negocio pequeño llega a otro, un Sí, pero mall, no en el campo. un mall y lo Bueno, acaba. sí, O sea, sí. siempre han señalado al capitalismo como culpable. Sí, pero el de eso. capitalismo es matrimonio con el gobierno, ¿eh? Con los gobiernos que apoyan a los grandes empresarios, o sea, que esos les pagan en el Congreso, es ese tipo de matrimonio, ¿eh? No es el capitalismo ese de libre empresa donde la gente compite libremente, no es así. Sí, y ellos sí lo están- ves en película, pero es como tú dices, pero es por eso. el capitalismo competitivo, el capitalismo popular. Porque esa es trama algo- se ha repetido Sí, hasta como el no. es infinito. algo Claro. que ellos rechazan. Ellos lo que quieren es tener unos cuantos industrialistas que estén o sea, en socio la con el clase gobierno y con ellos. y la clase y de media ahí eliminar. gobierno. O sea, Exactamente. esa es la idea. Es la idea. La idea es de la gente de arriba, los de abajo y en medio eliminar. Exacto. A ver, porque yo amo las librerías pequeñas, No. pero Barnes & Noble es una maravilla. tú me Está disculpas, bien. ¿no? Entonces, esa idea de que lo pequeño siempre es mejor No que, está que, así. que, que No el está negocio así. grande, a mí me... Pero, lamentablemente ya hasta las propias librerías como Barnes & Noble están cerrando. O sea, porque las personas están comprando casi todo online. O sea, ya eso es otro tema de lo que es Y la otra cosa, los negocios tecnología. pequeños perecen porque el gobierno empieza a cobrarle impuestos. O sea, el gobierno se mete en eso, en esa operación de economía, no tiene por qué meterse. Si yo ahora voy a vender libros y tú eres el dueño del local, yo te rento a ti y ya. Entonces viene el gobierno a cobrarme una licencia y un inspector y un no sé qué. Todo eso son gastos que yo tengo que trasladarle después al consumidor. Por eso es que hay muchos negocios pequeños que no pueden subsistir, pero es por la intervención constante del gobierno en la economía, con impuestos, con regulaciones que no te dejan. Y ahí es donde desaparecen los negocios. Barnes & Noble puede existir perfectamente y coexistir con los negocios pequeños. Pero si tú atacas al negocio pequeño con negocios y con regulaciones, pues le cuesta mucho más trabajo que Barnes & Noble. Y así sucesivamente con cualquier negocio. Puede ser un restaurante pequeño o Estoy una totalmente de cadena. acuerdo contigo. No es un problema, lo que quiero decir, del libre mercado, es el ataque al libre mercado. El ataque al libre El mercado. ataque al libre mercado, pero lo interpretan al revés, ¿no? Bueno, Acuérdate que los políticos ganan $100,000 al año en puestos pequeños. En alcaldías, en ciudades pequeñas, ganan $100,000. Te encuentras al clerk de la ciudad que gana $100,000 al año y todo eso sale de los impuestos y las regulaciones a los negocios. Porque al que no tiene nada no le pueden quitar nada. no, pero Entonces, lo malo no es que ganen $100,000. Lo malo es que con 9 años de trabajo se retiran Además, con 110,000. Claro. Como pasó en el Doral. En cualquier lugar. Entonces, yo estaba en contra de que en Doral se hiciera una alcaldía, ¿no? Me decía, pero es que ha crecido tanto la ciudad que necesita un gobierno. Digo, creció gracias a que no tenía un gobierno. ¿no? Claro. Digo yo, no, pero ahí está. Exactamente. 110%, 9 años de retiro,
O sea, tú ganabas $100,000, ahora te retiras con 110. No, y el que se retira, Eso es lo el que se retira, lo quitaron, menos mal. Acuérdate que el que se Pero hay retira demandas. hay otro que le cubre esa plaza. Entonces, el que se retira se va con el retiro y la plaza tiene que cubrirle el salario al que entra por ese que se retiró. Y todo eso conlleva un aumento más de impuestos. En el condado hay un departamento, me consta, no me lo estoy inventando, lo vi. Hay un departamento de reubicación. Tú eres ahora comisionado del condado y tú te llevas a tus empleados que se supone que cuando tú sales se tienen que ir también, ¿no? Pues entonces el departamento de reubicación te busca lo mismo en el departamento de agua, en el de alcantarillado, en el de la basura, aunque tú no tengas ninguna experiencia. Por eso es que la plantilla crece infinitamente. Es una cosa loquísima. El burocratismo. Y te dicen que los comisionados ganan un salario de ¿cuánto es? $10,000, antes era $5,000. Sí, lo que no te cuentan es que ya anda, creo que por $55,000 o $60,000 que le dan de gastos de representación, que pueden cobrar por adelantado cash y no necesitan dar ni un solo recibo de en qué lo gastaron. Dime si eso no es darle un salario por abajo de la mesa. Claro. Pero Entonces, Esas leyes las crean ellos mismos, las crean los mismos alcaldes, los mismos comisionados, se suben los retiros. debería estar prohibido que tú mismo te legisles tu salario, Hay ¿no? muchas cosas que debían estar prohibidas. No, pero bueno. Pero mira, simplemente para plantear esto, no hay tiempo para la discusión, pero otra visión, porque siempre la empresa grande va a poder comprar más barato y va a aplastar a la empresa más pequeña. Hay un argumento de que el Estado, para facilitar un capitalismo más competitivo, debería de extenderle beneficios de impuestos o algo a la empresa más pequeña para que pueda competir. ¿Te das cuenta? Lo que tiene que hacer es no cobrarle impuestos y ya, Julio. Sí, pero, O sea, pero aunque no le cobre impuestos, no sería lo mismo. así Fíjate, todo- es un mundo idílico, tú sabes, es muy No, esto que yo pero- te estoy O hablando por lo de- menos bajarle la parada. Bueno, pero si lo va a hacer en el carácter de ayudarlos a mantenerse en el negocio, magnífico. Yo creo que eso sería una fórmula, porque es muy difícil para una ferretería pequeña competir con Home Depot, con Lowe's, que tienen un mayor poder de adquisición y pueden comprar cosas mucho más económicas. Y las personas, o sea, ¿para qué van a pagar más por unos clavos si lo pueden conseguir? ¿Te das cuenta? O sea, ¿por qué? Más allá de tal vez comodidad de que te queda cerca o servicio, pero yo creo que hay algo que debería de buscar evitar la cartelización de sectores de la economía, porque eso, quien más daña... ¿Cartelización de qué? De cárteles. De Como carteles, los cárteles de la claro, droga. por sectores de tipos de negocios. O sea, porque hay, por ejemplo, Amazon controla básicamente el mercado de los libros. O sea, y así sucesivamente en todos los negocios están los fuertes. Pero Amazon es más libre que las editoriales tiránicas. Sí, yo lo sé. Que te No, no, cobraban, yo no digo para que te cobraban el 90% de la venta de Yo tus lo sé. libros. No, Se la traqueté, yo ¿eh? digo en fórmula de adquirir los libros. A no ser O sea, que fueras una estrella. Si Amazon quisiera censurarte, tiene un poder tremendo, porque tiene un poder de mercado extraordinario. Pero las editoriales te censuraban igual. Está bien, pero si tuvieran más editoriales y más vías de poder en base a una competitividad, sería más difícil que uno pueda ejercer el dominio del mercado. O sea, estos formularios tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque la empresa privada, mira Google y mira YouTube como censuraba, que era una empresa privada y censuraba a veces más que el propio gobierno. Pero porque el gobierno le venía el pie arriba, ¿eh? Pero el problema es hasta dónde existe la propiedad privada. Aquí no hay propiedad privada prácticamente en nada. Si tú vas a cambiar una puerta en tu casa, tienes que pedirle permiso a alguien. Entonces, ¿hasta dónde aquí se respeta los tres derechos que están en la Constitución? Tú me invitaste el 4 de julio, aquí vino uno de tus hijos que lo explicó. Aquí hay tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad. Eso no se respeta aquí, porque el gobierno hace con tu propiedad lo que le da la gana. Y si es un negocio, entonces se adjudica la potestad de cobrarte impuestos, de subírtelo cuando quieren y de ponerte 30 regulaciones. Ahí es donde está el problema, que no se respeta el corazón Tengo del dos capitalismo. amigos, uno con una peluquería y otro con un bar, en la calle 8, por cierto, hace años ya, que tuvieron que cerrar antes de abrir. Porque el del bar resulta que, como el negocio anterior era una peluquería, necesitaba cambiar los diseños, pero solo los arquitectos del condado podían aprobártelo.
Tú no podías buscarte tu propio arquitecto y decir, mira, aquí te tengo los diseños, ¿no? Entonces cobraban como les daba la gana. Y luego se demoraba tanto y mientras tanto estaba pagando alquiler, estaba pagando luz, tuvo que cerrar antes de eso porque no podía. ¿No? Y la explicación son los salarios que pagan en el condado, que ellos tienen que crear todos esos mecanismos para poner arquitectos, como tú dices, que cobren y eso, porque ese dinero tiene que entrar todos los meses para pagarle los salarios a todos ellos. Ahí es donde está el problema, no hay que ir tan lejos. Y eso, el que beneficia es porque una empresa grande y poderosa tiene el dinero para poder... Lo puede hacer, claro. Lo puede pagar. Pero pequeño no. Claro, ahí es donde está que tiene que haber un trato un poco más se puede usar esta palabra, un poco más de equidad en cuanto al que tiene menos poder para mantenerlo. No nos dejemos robar las palabras por los comunistas, ¿no? Ellos no son dueños de la equidad, todo lo contrario. El espíritu empresarial es todo un fenómeno ético que de ahí sale, que fortalece la sociedad civil y está reforzando valores necesarios para un sistema de autogobierno. Entonces, mira, aquí cada 2 cuadras hay una ciudad y hay un condado. No se tiene que pagarle a la ciudad. 27 ciudades tiene el condado. A la ciudad y al condado. El mismo impuesto a veces, la ciudad cobra, eso es que si hay un condado, entonces quita la ciudad. O sea, son cosas que se fueron creando porque desde luego empezaron los alcaldes, lo que tú decías ahorita. Quitas todo eso y la gente va a vivir mejor. Pero el problema es que cuando tú permites que se ataque la propiedad privada con un gobierno X, por muy capitalista que digas y que estamos en los Estados Unidos, cuando tú permites eso, ahí empieza todo el relajo. El impuesto a la propiedad, en el fondo del fondo, es un ataque a la propiedad privada. Porque tú estuviste en tu casa pagándola 30 años. Claro. Pagaste 30 años el mortgage. Pagaste 30 años los impuestos, año tras año. ¿No? Pagaste cuando compraste y si vas a vender tienes que pagar cuando vendes también. Entonces, si dejas de pagar los impuestos, te quitan la casa sin tomar en cuenta todo ese dinero que tú gastaste. Mira, el impuesto a la propiedad es la novia del Partido Demócrata, porque de eso viven ellos. Ahora, el Partido Republicano y los políticos, yo no he visto un político republicano aquí explicándole a la gente que aquí no había impuesto a la propiedad hasta 1913. Yo no he visto un partido... No había impuesto directo. No, hasta 1913, directo. Impuesto a tu ganancia. La ganancia. Porque consideraban que era una intromisión en tu vida privada. Al Estado no le importa. Fíjate, el otro día había Bukele. Bukele es un tipo que es muy inteligente, se defiende muy bien con la prensa, pero cuando le conviene maneja un montón de criterios superizquierdistas, ¿no? Incluso con el apoyo a Cuba, que dicen... él estaba diciendo que en ningún país del mundo una empresa puede vivir sin explicarle al Estado de dónde sale el dinero. Digo, hasta 1913 en Estados Unidos eso estaba prohibido. Al Estado no le importaba quién era el Estado, pero aquí una declaración de impuestos es una intromisión porque tú tienes que decirle de dónde salió cada centavo. Y eso lo han convertido en una prueba de honestidad. Oye tú. Mira, hay un caso famoso. Claro, pero todo el mundo dice eso. O sea, por eso el impuesto al valor añadido es mejor. En una Cuba futura es mejor. Claro, porque si tú vas a penalizar... Y también tiene su cosa, ¿no? Pero si tú vas a penalizar la producción, pues entonces las personas se buscan buenos contadores y buscan la manera de darle la vuelta. Mira, que hay una cosa clave, la casa. La casa del sueño americano, dicen que es el sueño americano. Lo que tú estabas hablando, aquí se determinó, hay un caso famoso de Pollock, creo que es el caso, 1895. El presidente de la Corte Suprema era el juez Melvin Fowler. A ese hombre le querían cobrar impuestos por 3 propiedades que él tenía. Y el veredicto de la Corte Suprema es que estaba prohibido cobrar impuestos por las propiedades, que las propiedades eran de él y el gobierno no se podía meter en eso. 1895, busquen ese caso. Eso hasta 1913 los demócratas tuvieron, desde 1896 en la plataforma, introdujeron el impuesto a la propiedad. Hasta que consiguieron pasarlo, a ver, del 96, 13, 19 años después. Eso es ya te digo, es toda una idea del Partido Demócrata porque es la idea socialista de atacar la propiedad privada e ir metiendo elementos socialistas en un país capitalista como este, que era el mejor país del mundo, y lo han ido convirtiendo en una cosa que ya mucha gente no puede pagar su casa, su impuesto. Es que es un ataque a la propiedad privada. Claro que es ataque a la propiedad privada. No, pero ponte a pensar que te quiten después de pagarla 30 años, de pagar los impuestos, de pagar el agua, de pagar la luz. Entonces, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de la propiedad? ¿Eres tú o el gobierno? Nuestra alcaldesa benemérita, Remigia. No, y el que esté ahí, cuando venga un republicano, igual sí. Y los recursos para debatir, si tú dices, venga, ¿de dónde saca este cálculo? ¿De dónde lo sacas? No. Está muy limitado. O sea, realmente... Y si te compras que no es mi caso, ¿no? Porque yo siempre pongo este ejemplo, la gente creerá que es mi caso. Pero tengo amigos que
ahorrado toda su vida, se han comprado un apartamentico para alquilarlo y sumar un poquito al retiro. 10% cada año te pueden subir. Eso está. ¿Y por qué? ¿Por qué ese ataque a una inversión de un dinero que ya pagó impuestos? Pero por eso es que los alquileres están altos, porque tú le pasas el costo al inquilino. Y te matan a ti el incentivo de comprarte más propiedades. O sea, te Claro. acaba porque tú dices, ¿para qué? Si de todas maneras me van a quitar casi todo lo que gano. Claro. Es que 10% en 10 años, yo sigo sacando la cuenta, quien me dijo que no, que estaba mal, es 100%. Claro. Que por 10 100. Claro. No sé qué me dice, no, eso no es 100. Y digo, ¿cómo no va a ser Está 100? creciendo más rápido el nivel de inflación en una... O sea, es como un... Bueno, pero tú no la mega estás viviendo. ¿Y a ti qué te importa lo que yo hago con mi propiedad? Claro. Es como el castrismo que le cogió y hizo la reforma urbana y todo el que estaba viviendo una casa se la quitaron a los dueños y te hizo propietario. Ah, pero no la podías vender. Mira, aquí Entonces, si tú no eres propietario de lo que no puedes decidir sobre ello, Claro. de lo que no puedes vender. Claro. Déjame ir a una pausa, un segundito Dale. nada más, porque aquí estamos en el capitalismo. Sí, claro, y los patrocinadores también quieren que se les mencione, pero tengo algunas de las cosas que proponen estos socialistas que hay que parar en noviembre. Ya se paró a uno aquí en las primarias, los propios demócratas. Felicidades a los demócratas de ese distrito porque actuaron con sensatez. Pero ¿por qué quieren reformar la Constitución? ¿Y qué quieren específicamente reformar en esa Constitución que nos va a afectar a todos nosotros? Por cierto, hablando de dinero, ¿necesitas dinero? Te voy a decir quién te lo pone en tu bolsillo inmediatamente. Mortgage Confidence, Diana García, que te trae una noticia muy importante. Si deseas comprar, por ejemplo, una vivienda y es tu primera vivienda, pues en la Florida ha comenzado el nuevo ciclo del programa de Hometown Hero, y este programa lo que ofrece a trabajadores que sean elegibles son hasta $35,000 para ayudar con el down payment o el enganche o la entrada de la casa y también con los gastos de cierre, repito, de tu primera vivienda. Los fondos son millonarios, pero son limitados. Y además, a lo mejor tú calificas y no lo sabes, porque han ampliado, empezaron con un grupo de profesiones, pero durante la pandemia, pues ya no era solo los militares, los veteranos de guerra, eran también los enfermeros, los médicos, los bomberos, los policías, y basta con que en tu familia haya uno para que ustedes califiquen. Así que no esperes más para saber si calificas, que es por orden de entrada, de llegada o de inscripción. Llama para que te haga una evaluación personalizada a Diana García de Mortgage Confidence. El número es el 305-896-5296. Diana García, la que siempre contesta, la que siempre resuelve. Y MaxCure Medical Centers en Pembroke Pines. ¿Qué brindan ellos? Bueno, primero atención médica integral, general, para todo tipo de enfermedades y personalizada. Y siempre lo repito porque ellos, además de ofrecer medicina primaria, son muy famosos por el tratamiento para el dolor y para la artritis, para la rehabilitación, para la pérdida de peso y para el cuidado avanzado de heridas. Así que llame allí a MaxCure Medical Center 954-417-8003 y tenemos más. Muy bien, día de elecciones, día caluroso, hablando con Julio Schilling y con Fernando Godo sobre este avance socialista en las primarias. Pues ya tenemos algunos resultados. Yo creo que le va bien a los candidatos aquí republicanos. Habrá que ver en noviembre qué pasa. No veo grandes contrincantes para los incumbentes, se dice, ¿no? Los que ya están en el cargo. Aquí no veo. La verdad que no. No, porque el más interesante de todo es el contrincante de María Elvira, que me llamó la atención, que tuvo un resultado. Estamos hablando de un hombre que lleva aquí 40 años siendo el presentador. Yo creo que estuvo primero en ABC, ahora no recuerdo, pero en... Que debía de haber arrasado. Ajá, debería haber arrasado porque... y además tenía un contacto con el mundo hispano también, porque estuvo casada con la presentadora principal del noticiero de Univisión. Sí, pero influye que ya no está activo en eso, ¿no?
muy poco hace. No, que él no, si no está activo en un programa, pues es más difícil. No, pero hace muy poco, hasta hace poco estaba en la televisión y yo no sé si sigue en la televisión, creo que se retiró hace muy poco. Y oye, 46% le sacó su contrincante. Claro. En un distrito Que no es conocido porque el otro nadie lo conoce. Nadie bastante. lo conoce. Él era el esposo de María Elena Salinas, la presentadora con Jorge Ramos, ¿no? Claro, sí. Yo no creo que ninguno de los tres aquí tenga problemas. Lo que pasa es que me gustaría que cuando los vuelvan a elegir al Congreso voten por el Partido Republicano. Aquí María Elvira Jiménez y Mario Díaz Valar, el récord es 50% o menos votan con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano. También hay que decirle eso a la gente. Bueno, primero, tienen distritos, salvo Mario, que... Sí, representar a los electores. No, si no representan a los electores no te eligen. Sí, claro. Y luego, allá arriba, hubo una época que íbamos mucho, cuando estábamos en Telemundo, a Washington, y fue una lección importante de cómo funcionan las cosas. Y le tengo que agradecer que el otro día estaba en la inauguración de la calle de Lincoln. Durante mucho tiempo fueron una pareja muy efectiva. Estoy hablando de Ileana Ros-Lehtinen. Ileana me ayudó mucho a entender Washington, a ponerme en contacto. Mira, voy a ver aquí, a ver allá. Hay que hacer pactos. Claro. O sea, tú estás interesado en que la ley X salga, pero el otro Sí, demócrata para hacer cosas es una... Sí, tienes que ponerte de acuerdo con Si el no otro. te aprueban nada. No, esa parte la Es una... Y más sobre todo Mario, que está en la comisión de presupuestos, ¿no? Y es lo que tú dices, si tú tienes un distrito mixto, o sea, tienes que, entender quiénes van a votar por ti. O sea, Porque tú entonces representas, tú eres un representante De ese distrito. de los votantes, no al revés. Claro. No es que... Sí, tú no estás representando a... El votante es el que te impone su es el que te criterio. impone. Esa parte se entiende. Cuando te dicen, no, es un político oportunista porque hace lo que el público quiere. Bueno, entonces, ¿qué quieren los de Cuba? No, lo que pasa que es no que- les importa lo que el público quiere. Cuando Nancy Pelosi en el 16 le dijo eso a Ron lo que le dijo fue las elecciones tienen consecuencias. O sea, si yo gané ahora las elecciones, a mí me eligieron los republicanos. O sea, yo no tengo que estar mirando tampoco por complacer a los demócratas, ponerme a hacer cosas de izquierda ni nada de eso. O sea, Sí, pero yo que el presidente es otra cosa. yo sé, pero un congresista es igual. O sea, si él lo elige... Oye, el congresista tiene que ir cada 2 años. Ok, pero si te eligen los republicanos, tú tienes que votar republicano. Tú no puedes votar la mitad de las veces por los demócratas o más. El récord de Mario... y Pero, Mario Mira, pero ellos han salido con voto demócrata. claro, está bien. O sea, te eligieron los republicanos y parte de los demócratas. Entiendo también, pero- pero tenemos que recordar que esto, o sea, los demócratas han apoyado proyectos, o sea, que yo creo que todo La ley de acuerdo. Torricelli para ahogar al régimen castrista, Torricelli era demócrata. Claro. Ok, o sea, pero mira, Byron Donald tiene un 90 y pico % de votos republicanos. ¿Por qué María Elvira y Mario Díaz Valar y Jiménez no? Están en un distrito igual? O sea, también lo eligieron los votantes del distrito y él vota 90 y pico % por los republicanos. Yo creo que eso es una crítica válida hacerla. Tú que lo traes aquí, yo se lo pregunte. O sea, ¿por No, qué? yo no he seguido eso. Yo lo que creo que pretender encontrar un político que coincida 100% No, con claro uno que no. es una inocencia. No, claro, no. ¿No? Porque o es un gran demagogo o sea, tú pones en una balanza, a ver, este político ha hecho esto que me gusta y ha hecho esto que no me gusta, a ver, ¿cuál es? Sí, no. Ah, es difícil. Y en el tema- Oye, el propio Trump, Sí. hay montones de republicanos que se están jalando los pelos con él, ¿no? Porque Y en el tema de Cuba, en el tema de promover la libertad de Cuba, han sido un voto sólido y eso tenemos que estar de acuerdo. No, Yo sí, creo que claro, eso pero ellos tenemos no que trabajan- respaldar porque las alternativas. Entonces, siempre, mira, Pero a ver, ponme un ejemplo de una votación. No, mira, eso es un récord público. María Elvira y Mario tienen en estos momentos 48% de votos y Jiménez tiene 52%. Eso búsquenlo, yo no voy a ponerme ahora. No, pero un ejemplo, una cosa de los interesante. votos. Votan por gasto de dinero público, por cosas, te estamos hablando de votos constitucionalistas, o sea, votan por lo que los republicanos no votaron. Y ahí están los récords de los zorros que te lo dicen. O sea, cuando es gasto público, las cosas elementales del capitalismo, gasto público, programas sociales,
Todo esto han sido votos. Porque Te voy a poner ejemplos. Jiménez y Mario Díaz Balart votaron por la agenda LGTB. Por los matrimonios LGTB y por los derechos de los transgéneros, porque operen a los transgéneros y lo paguemos nosotros. Sí, eso está ahí, eso no lo estoy inventando yo. Por eso es que te digo, nada. Sabe Dios, a lo mejor estaban negociando una ley para otra cosa. Puede ser que estén negociando. Porque Mario ha traído, por ejemplo, que eso, que tú podrías decir que es de izquierda también, millones de dólares para defender los Everglades. A mí me parece bien. Claro. Porque esa idea de que los únicos que cuidan el planeta son los de la izquierda, son mentiras. No, claro. Vete a los países comunistas. No, yo siempre... ¿Son los mayores contaminadores? Por favor. Mira, hay republicanos conservadores y moderados. Ellos son moderados. Míralo desde ese punto de vista. Ya. Hay Jiménez lo ha dicho. Él es bastante de centro. Mismo lo dice en las entrevistas. Son políticos moderados. En los demócratas igual. Hay políticos demócratas más extremos y políticos demócratas más moderados. Ellos, míralo de esa manera. Ya. Así es como lo tenemos que ver. Creo yo, ¿no? Son más moderados. Y siempre política es cuál es la otra opción. No, aquí no hay. Yo siempre he ¿Cuál dicho, es la otra opción? Óyeme, o sea, tú me dices, porque ahora hay toda una cosa que es el voto de castigo contra los congresistas cubanoamericanos que no han conseguido que Cuba sea libre y que no sé cuándo. Moviendo el castrismo y ciertos influencers. Es un truco. Muchos influencers también aquí están hablando de eso. Eso es una anormalidad. Porque tú estás en un país que tú tienes que defender el partido tuyo. Y hay que votar republicano. El Partido Demócrata, tú decías, porque ¿qué opción? El Partido Demócrata no es opción nunca para votar. Me están mirando, ¿no? Esa es la cámara. Aquí no es opción el Partido Demócrata. Usted vote por un republicano siempre que vaya a votar. Si va a votar. Ya esa es la opinión que yo tengo, la verdad. Sí, en estos momentos el Partido Demócrata está secuestrado. Secuestrado completamente. Parte del partido. No. El partido como maquinaria está... O sea, estamos viendo algunas noticias buenas en las primarias demócratas que perdieron, pero el distrito 25 demostró que los votantes tienen, pero cuando tú ves, por ejemplo, son sensatos y no votaron por Oliver Larkin. ¿Con qué porcentaje fue que lo derrotaron? A ver, este Oliver Larkin, como los socialistas democráticos de América plantean un montón de cosas. La plataforma reformar la Constitución, eliminar el filibusterismo, que mucha gente cree que es que alguien puede estar hablando hasta el infinito, no, que es el voto que tú no ganes con el 50+1, sino con el 60%. Es peligrosísimo. O 2 tercios. Claro. ¿Para qué? Para esa característica de la democracia del voto. 63%. Es una derrota importante. Aunque el 36% de gente votando por este tipo de candidatos también es preocupante aquí en el sur de la Florida. Estoy de acuerdo contigo. No lo mires porque perdió la diferencia, sino mira la cantidad de votos que tuvo. Claro, estamos hablando de elecciones con poca participación. Está bien, ¿no? pero eso mismo te dice que pueden ser más peligrosos. Lo que pasa es que si tú miras cómo la metodología de operación del Partido Socialista tienen dinero de afuera, de personas con mucho capital desde afuera, regímenes que están aportando dinero y está muy organizado. O sea, una elección local está inundado con personas que vienen de afuera para tocar puertas, para estar haciendo llamadas. O sea, y lo que están vendiendo es el descontento, como todo el comunista, para llegar al poder. Van a mentir y están buscando ver, ahí viene la inflación, estás pagando más. Tú estás pagando más porque la culpa la tiene esta política del gobierno. Y todo es ellos contra tú. O sea, están apelando a las peores emociones de la persona. O sea, la envidia. Y es el Partido Demócrata. Claro. Es el Partido Demócrata. Si te pones a ver lo que decía acá, que sí, que no es todo el partido. Sí, la extrema izquierda no es todo el partido, pero el Partido Demócrata en su conjunto apoya la ideología de género, los transgéneros, la inmigración ilegal, todo el desastre de este país lo apoya el Partido Demócrata. Y lo apoya todo el partido. Variantes neomarxistas. O sea, todo eso viene la teoría crítica queer, la ideología de género. Esto no es... O sea, ellos están siguiendo una programación ideológica que busca producir un cambio sistémico. O sea, atacando a la familia, atacando a... Por eso es que te digo que es antiamericano. No le den más vuelta a eso. Es un partido antiamericano. El Partido Demócrata. Anticapitalista. También. No, yo diría más que antiamericano. Porque a mí me preocupa más que todo ese tema, que yo sé que tú
has trabajado y has estudiado la suerte de revolución cultural, etcétera. Pero el tema económico, mira lo que plantean, ¿no? La agenda de Larkin, que acaba de ser derrotado, que se confunde con la agenda de los socialistas democráticos. Ya has visto que democrático es un término que usaron de manera oportunista en todos los movimientos latinoamericanos, o sea, en Alemania, en Corea del Norte. El centralismo democrático de Lenin. Dios mío, Cosas que plantea. Vacunación obligatoria. Tú dices, bueno, antes me defendió el derecho al aborto sin límite, no pone límites de tiempo, de nada, porque tú eres dueño de tu cuerpo y nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo, pero de repente me dice que vacunación obligatoria, entonces ¿soy o no soy dueño de mi cuerpo? Depende para lo que ellos lo miren. Entonces, ahí hay una cosa. Reformar la Constitución quiere decir eliminar esa característica maravillosa de que la Constitución americana, como es una república, defiende también el derecho de la minoría. Que una mayoría no pueda, porque ganó con el 50+1, arrasar a los que perdieron. Por eso somos república y no democracia. ¿Está puesto en la Constitución? Que para tú cambiar la Constitución necesitas, ¿cuánto es? 2/3 del voto federal, después de los estatales, 60%, muchas cosas, 60% del voto. Pero recordemos que quieren eliminar cuando eso. se dice democracia, es una metodología, o sea, sistema de votación, Sí, derechos, exacto, etcétera, etcétera. exacto. Pero es los frenos y contrapesos. Si algo tiene bueno el sistema estadounidense, que tiene frenos y contrapesos para evitar que una corriente que Sí, de podría moda, ser- que esté de moda. que esté de moda, de pronto se puede imponer. Ellos quieren quitar todos esos frenos El y contrapesos. Senado es un, Esto está pensado, es, o sea, esto es no un contrapeso. Por supuesto. Y ellos quieren eliminar el Senado. Quieren eliminarlo. Ajá, El hacer Tribunal unicameral. Supremo, que es algo que Franklin Delano Roosevelt quiso hacer, de meter, porque el Tribunal Supremo le estaba bloqueando mucha de su programación y dice, vamos a ampliar la Corte. Es que no es nuevo lo de Biden, eso lo hizo Roosevelt, exacto lo que dice Julio. 15 jueces en la Corte Suprema. No, pero están planteando algo todavía, que los congresistas no solo sean electos por distrito, sino por representación. Es decir, un grupo determinado tiene obligatoriamente una cantidad de congresistas, ya sea un grupo racial, un grupo minoritario, un grupo obrero, Sí, un grupo transgénero, como trataron de los hacer en Chile. transgéneros, los Pero no transgéneros. los transgéneros solo, estoy hablando de No, de de los ellos hispanos son tienen una cuota, los negros tienen otra cuota, los indios nativos tienen otra cuota obligatoria. Juan Manuel y Es Fernando, el Congreso por mira, representación. es institucionalizar la política de identidad. ¿Tú te das cuenta? Eso pasó en Chile y gracias a Dios los chilenos dijeron no. Claro, No. pero es que esto está programado con con la idea de sistémicamente transformar los Estados Unidos. Esto no son... Bueno, en Colombia es peor. Para que dejaran las armas, que no las dejaron de todo, los guerrilleros tienen unos puestos garantizados sin necesidad de ir a elecciones. ¿Y quién fue quien trabajó en ese pacto? Cuba comunista. Bueno, sí, las negociaciones se hicieron Sí. en Cuba. Grandes impuestos corporativos, fortalecer los sindicatos eliminando la ley de derecho a trabajo, hablábamos de eso ayer. La ley de derecho a trabajo te garantiza que tú no tienes para acceder a un puesto determinado que pertenecer al sindicato y que tú puedes negociar directamente con el dueño. Si tú eliminas la ley de derecho de trabajo, entonces todos, que ellos lo dicen ahí, ellos quieren que todos los contratos sean colectivos y que tienes que pasar claro que fortaleces al sindicato, lo conviertes en una mafia. Ellos determinan que ganas, cuando no ganas, que estás... Bueno, el sindicato es una mafia ahora mismo, pero bueno, Bueno, hay no a ese extremo. sindicatos No a ese más extremo. sensatos, ¿no? Cuando está- Y aquí me preocupa, quieren convertir toda la industria energética norteamericana en propiedad del Estado, que ellos le llaman propiedad pública. Socialismo público. Propiedad pública. Quitar las sanciones a Cuba, Sí, sí. Pero mira, independencia de Puerto Rico. Traer a Fidel otra vez. por ese control del sector energético, controlan gran parte de la economía. Tú te das cuenta como que todo esto está... Lo tienen pensado. Claro, claro. O sea, Lo tienen pensado. nada de esto. Eliminar la industria de la caña alrededor aquí de... Facilitar la migración en masa, básicamente. ¿Por qué quieren eliminar... Eso es por un asunto ecológico. ICE? ¿Por qué quieren eliminar una serie de cosas para destruir las fuerzas públicas que pueden enfrentar ese tipo de crisis, para entonces, ya con esa crisis creada, que las personas
pidan un cambio de sistema. Claro. Esa es la idea. Y mira esto quieren eliminar el tope a el Social Security. Ahí tú eres un experto. ¿Cuándo surgió el Social Security? Quiere decir, Franklin Delano Roosevelt. claro, En la toda la discusión teoría. de la época era ¿quién es el Estado para obligarme a mí a ahorrar? Entonces, dijeron algo que es sensato. Bueno, porque cuando llegas a viejo hay que mantenerte. Si no tienes dinero, entonces, bueno, me estás obligando a ser responsable. Pero dijeron, no pueden usar ese ahorro mío personal para dárselo a otro. O sea, no pueden usarlo como un impuesto. Que en el año, eso fue con Johnson, que ya venía con Kennedy. Cogieron eso. Cogieron lo y hicieron eliminaron esa idea, ¿no? Pero todavía se mantiene una que es que hay un tope. Llega un momento en el cual ya tú no tienes que seguir pagando Social Security. Porque se supone que con ese dinero se cubrieron las necesidades, ¿verdad? Que el tope está ahora en 176,000. ¿No? Ok. Quiere decir que todos tenemos que pagar seguro hasta bueno, ellos quieren quitarlo y que tú pagues seguro Social Security, que diga. Sí. Social Security eternamente. Hasta que te mueras. Sí. Y me imagino que después querrán ponerlo mientras más ganas, Lo más mismo te que sube hacen- el porcentaje. Lo mismo que hacen siempre. ¿No? Entonces, estamos ante una guerra. Mira, ellos se hacen llamar progresistas. A mí se me fue hace un ratico decirte, en el año 48, el vicepresidente de Roosevelt, que fue vicepresidente, se postuló a la presidencia por ese partido progresista. O sea, resurge ahí en el 48. Esta gente siempre han estado de alguna manera como células dormidas, pero han estado ahí. Lo que pasa es que ahora, con Obama y todo esto que pasó, le dieron alas. Y cuando tú le das alas, mira lo que pasó en la Unión Soviética. No vayas lejos todo el territorio que cayó, porque es una plaga. Todas estas cosas de izquierda es un cáncer, eso se extiende y se va. Por eso es tan importante aquí ponerle al Partido Demócrata donde va, porque ese es el peligro a este país, el Partido Demócrata. Bueno, yo no llego tanto ahí. No, No, yo sí. creo que Fíjate que yo- todos se meten a- en ese partido. A mí me parece que el bipartidismo y que haya múltiples partidos No, está bien, es sumamente pero que le importante. pongan freno a eso. Lo que pasa es que para noviembre, y a partir de hoy estamos ya en campaña hacia noviembre. Uno, la idea del voto de castigo a nuestros congresistas es una estupidez. Eso es Nos un están di- invitando a que nos eso es un hagamos, disparate. que nos hagamos un araquiri. Disparate ¿Por mayúsculo. qué? Porque los otros contrincantes proponen fin del embargo a Cuba. Por supuesto que opción drástica contra el régimen castrista, ninguna. Apoyo económico al régimen castrista, ¿no? Apoyo a Irán, apoyo a Palestina, apoyo a la Venezuela, a la chavista, todo eso. Entonces tenemos 435 escaños en la Cámara Baja, 100 en el Senado. No sé si va el Senado entero o no va, ¿no? No, el Senado no va porque ellos, Porque van, cada 6 años. ellos van cada 6 años y unos tienen elecciones y otros no. Ajá. Pero fíjate que hay un argumento muy simple para eso. ¿Por qué tú relacionas el problema de Cuba con los Estados Unidos? Esos congresistas son congresistas de aquí, responden a electores de aquí. O sea, están elegidos para el Congreso de Estados Unidos. Si no hicieron o hicieron algo con Cuba, ¿eso qué tiene que ver con Porque tu es que país? te lo explico fácilmente. Es un proyecto político, esto no es un proyecto Claro. económico. Esto Cuba un no es proyecto Cuba político. solo. Cuba es su relación con Irán, Cuba es su relación con Rusia, Cuba es su relación con China, Cuba es su relación con Corea del Norte, Exacto. Cuba es su relación a 90 millas con los enemigos de Entonces, Estados ¿cómo Unidos. vas a- Cuba es la subversión en América Latina. Entonces yo creo, los congresistas estatales no tienen que intervenir en eso, pero los congresistas federales yo les agradezco que tengan una Claro. posición Pero de si la apoyo. tienen, ellos sí la tienen, entonces no sé de qué se quejan. O sea, yo no Y- entiendo esa parte de... Y el partido... No, se quejan por lo de la de que no- I-220A, de que por el no tema han- de la o de que I-220A. no han entrado en Cuba todavía. Eso es Ajá, una ajá. cosa normal. Eso es Que un yo no estoy de disparate. acuerdo con que deporten Y cubanos. hay mucha gente que está promoviendo eso. Influencers que tienen seguidores. Hay un montón de gente. No, que yo está- sé. Pero todo eso es una. hay un o es trabajo que mandado están por Cuba, que me disculpen, No, a lo mejor o es no. inocencia, Inocencia o puede ser. es exceso. Yo siempre, esa gente que es muy pura en su. A mí no conocen la me política asustan, ¿no? de los A mí me Estados asustan. Unidos. Pero- 435, republicanos hay 218, demócratas hay 212. Hay un independiente y hay 4 vacantes. Sí. Quiere decir, Gente que murieron y esas cosas. ajá, de hecho hay una vacante aquí en la Florida, que es el distrito 20,
porque a la incumbente le acusaron de robarse o algo así como $5 millones de la pandemia. No, espérate, está Byron Donalds si lo eligen gobernador, que es un puesto que van a perder los republicanos ahí, van a tener que poner a alguien. Ese puesto se va. A Byron Donalds lo van a elegir en noviembre. Tienes que pensar que va a entrar como gobernador en enero y ese puesto de él en el Congreso, ahí... Sí, que esa estrategia de congresistas que se postulan a otros es peligroso. El Senado tiene 53 republicanos, 45 demócratas, 2 independientes que son demócratas, Sí, que son Bernie Sanders y Kim. Esos son fidelistas, fidelistas. De Maine y de Vermont. ¿Cómo lo ves? Tenemos que recordar que el Partido Socialista tiene vínculos directos con el castrocomunismo. Directo. No es que tienen simpatía, es que tienen una Y van a relación Cuba directa y controlan el Partido Demócrata. Lo controlan. O sea, No, si esta gente gana, olvídate de Cuba. Ese es mi criterio. Sería un extremo en el cual el presidente tendría que utilizar el poder de veto, tendría que haber... Y hay dentro del Partido Republicano una corriente aislacionista que tampoco ayuda. Claro. ¿no? Hay muchas cosas complejas ahí. Sí, sí. Pero bueno, de ahí a A promover... Estados Unidos le conviene una Cuba democrática. totalmente. Y no en un proceso agónico y como el de Venezuela, que me pareció un disparate desde el primer día, tú me disculpas, y lo dije aquí, no lo estoy diciendo ahora, lo dije desde el primer día. Así todo está mejor que lo que había antes. ¿No? También, por eso todo es, a ver, pongo en la balanza. Este candidato... Pero es lo mismo que estás diciendo. De ahí a promover un voto de castigo, Ajá. eso es un disparate. Es una locura. Eso es un disparate. No tienes que votar republicano. Claro. Que si no hicieron en Venezuela, que si no han hecho en Cuba, eso no tiene nada que ver. Tú estás en Estados Unidos, aquí es donde tienes que tener los congresistas que tú necesitas para hacer las cosas que hay que hacer. Y no son los demócratas. Los demócratas no van a hacer lo que tú quieres. Bueno, lo que queremos nosotros. Y las opciones, ¿cuál era la programación de Obama y de Hillary Clinton? O sea, Entonces, ¿qué opciones tiene? Aquí no hay aceptar el opciones. castrismo en sus términos. O sea, No hay. entonces, yo soy independiente. Mi mujer se burla de mí y dice, pero no te he visto votar por los demócratas nunca. Digo, tú no sabes porque el voto es secreto, Porque el voto ¿no? es secreto. Pero yo fui a votar hoy por los jueces. Mis hijos también, por cierto, mis hijos que quieren imitar a Godó, que se graduaron ahora de historia y que Sí, son lectores de mándale 1%. Mándale un saludo. Mi David padre. me hizo una investigación súper interesante para terminar. Este grupo, este partido que no se llama partido para poder meterse entre los demócratas, ¿no? Este partido socialista... Demócrata Socialista de América. De América. ¿Cuál es un análisis con varias fuentes, su mayor fuente de miembros? Y está muy interesante. La mayor fuente de miembros de ellos son personas con títulos universitarios, incluso con PhD, pero que tienen poco éxito económico. Hay un gran número de personas con títulos universitarios que consideran, según los análisis estos, que ellos deben tener un lugar más importante en la sociedad, pero no lo tienen. Entonces, tú podrías calcular por ahí, hay una frustración en ese sentido. Y no olvides que los adoctrinaron a todos ellos en las universidades donde estudiaron. Que aquí hay un izquierdismo en las universidades tremenda. O sea, esa parte también la tienes que mirar y de ahí son las ideas esas de que ellos se No, pero merecen. los graduados de esas mismas universidades donde tú crees que se adoctrinaron, y yo creo que en algunos casos sí, en otros no, que han tenido éxito económico, no son miembros de este partido. No están en eso, claro, no. ¿No? O que les ha ido bien. Es un hecho concreto. Después tú Socialismo puedes llegar puro. a todas las conclusiones que quieras. Los trabajadores... Es curioso. Se supone que la izquierda siempre defendió la alianza obrero-campesina. ¿Te acuerdas que nos decían eso? Pero resulta ahora que los campesinos no están con la izquierda. La izquierda no se sienten representados por ella. No. Y los obreros de verdad de la fábrica o los que tienen pequeños negocios, medianos negocios, la gente que los emprendedores, para usar esa palabra que me parece horrorosa, yo prefiero decirlo los empresarios, ¿no? Los empresarios. Que emprendedores. Es una manera de quitarle a la palabra empresario un peso, ¿no?
están con los republicanos. Claro. O sea, se han invertido los papeles. Totalmente. ¿No? Como se han invertido los papeles en la idea de, el otro día decía senador por Texas, Ted Cruz, daba todo un discurso sobre el rol que jugó el Partido Republicano en la liberación de los esclavos, hasta hace poco, y ahí se invirtieron aparentemente los roles. Hoy en día los afroamericanos parecen sentirse más representados por los demócratas que por los republicanos. Hasta llega la llegada de Franklin Delano Roosevelt, porque antes de eso eran republicanos. No, todo, no, y después también. Eso empezó con Johnson, que empezó la discriminación positiva en los años 60. Empezar a darle cosas. Incluso hay una frase de James O. Island, que era el presidente del Comité de Reglas del Senado demócrata, que además tenía una frase muy famosa. Decía, si el río Mississippi se desborda, los negros son los culpables. Y él tiene otra frase que dijo, ahora van a estar 200 años los negros votando por nosotros. Vamos a darle Furestan, vamos a darle esto, vamos a darle lo otro. Y hay muchos patriotas negros en los Estados Unidos que ya despertaron y se han dado cuenta de eso. Y están haciendo un movimiento dentro de su gente, ¿no? Para que voten republicanos. Lo que pasa es que eso lleva un trabajo porque es todo lo que le ha dado el Partido Demócrata. No, es que han destruido han ingeniado todo un sistema para destruir la familia negra. Exactamente, también. Porque quiero que sepa que hubo una época que había más divorcio entre blancos que negros. Había un nivel de presos per cápita más blancos que negros. O sea, hasta los la años destrucción 60. De la familia negra. Yo le tengo un poco de miedo a ese tema, porque social. Aquí te señalan de racista. Te dicen racista, pero mira, yo en mi revista... Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje. Yo soy muy cuidadoso, te voy a decir, porque en mis revistas yo hablo de todo eso, pero yo cito a pensadores negros constantemente con fotos. Thomas Sowell, Walter Williams, Shelby Steele. Son gente que ha hablado eso mismo que estás hablando tú. Hasta los años 60 que había cada 4 matrimonios de raza negra, 3 eran matrimonios estables. Claro. Y 1 era divorciado. Hoy en día es al revés. Hoy en día hay 1 y 3 divorciados. El premiar económicamente a una familia disfuncional, o sea, a que una mujer pues no tenga un esposo, claro, si no recibe menos ayuda, eso, las consecuencias que eso trae rompe la familia. Desastroso. Fracciona a la familia. Y eso está bien pensado por el Partido Demócrata. Si te remontas a los años 20, a los años 30, pese a la discriminación, habían una clase empresarial negra extraordinaria. Extraordinaria, o sea, tenían colegios, tiendas, que a la vez que, irónicamente, la segregación, las leyes anti-segregación facilitaron acabar con esos negocios, porque entonces ese es otro tema. A otros negocios. Sí. Vamos a meternos después en esa aguas turbulentas. Rápido lo último. Los negros los liberaron el Partido Republicano. 1865, 1868 empezaron a votar y en 1870 primer senador negro de este país, republicano, y a partir de ahí 13 congresistas negros, republicanos, hasta la década de 1890. Ni un solo demócrata. Con eso me termino. Bueno, a ver. Es una defensa del Partido Republicano. No. Estás a la izquierda de Godo, quiero decirte. Godo está en la esquina derecha. Proclamación de emancipación de Lincoln. Pero ese nos metimos en otro tema ahí. No fuimos. Pero es la base, o sea. Tengo yo un poco de. Fueron agradecidos. Creo que merece tocarlo con más delicadeza. Y hay con un más gran paciencia. amigo que anda por ahí. Sí, que está vamos a tener aquí a Roland Bejar. Roland Bejar tiene como 4 minorías él solo, ¿no? Es judío, es cubano, es expreso. Además es banquero, le cogió la crisis del 2008. Y es liberal. Y es liberal. Pues éramos miembros de liberal en el sentido europeo. Claro, bueno. No me metas en esa cantidad. No, por supuesto. Ahora, ¿no? Liberal clásico. Pero mira, asistí a la creación de un partido liberal clásico en Madrid. Está interesante eso. Quiero comentar, cuando regresemos, aprovechar también sus conocimientos de Béjar sobre el Medio Oriente, pero algo que ha dicho la hija del Che Guevara, que es lo más antidemocrático, anticapitalista, antilibertario de todo que yo he oído en mi vida, y una de las cosas más estúpidas, ¿no? Pero que merece, porque ojo, la hija del Che y la gente la oye y la sienta con la cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, claro, por supuesto. ¿Tú ves bien? No necesitas pajuelo, que te veo ahí para leer ni nada.
No, tengo lentes. Ah, porque te voy a recomendar a Premier Optical. Si tú tienes dificultades para leer de cerca, pues ellos, bueno, primero tienen una tecnología tremenda, te hacen el examen completo de la vista. Con esa tecnología, con equipos de alta precisión, realizan evaluaciones para detectar miopía, astigmatismo, presbicia y tienen excelentes ofertas de espejuelos. ¿Lo has visto? Los precios de los espejuelos, una cosa loquísima. Que no todo el mundo dice espejuelos, los cubanos usamos mucho ese término y en algunas zonas de España, en otros dicen anteojos, dicen gafas, dicen lentes, etcétera. Pero bueno, espejuelos, barato, a buen precio. Y si necesitas renovar tu licencia de conducir, pues Premier Optical te realiza el examen de la vista, te completan los formularios requeridos para el DMV de manera rápida y profesional. Y pues nada, llámalos al 305-490-3816 y a nuestros hermanos de Impact Brother, que por ahí los están solicitando incluso senadores, no voy a decir quién, para hablar. Los senadores también tienen goteras. Todo el mundo tiene. Esto es una metáfora. Pero Impact Brothers son dos hermanos de impacto que ponen las mejores puertas y ventanas antihuracanes de la Florida e instalan techos de la mejor calidad. Llámalos al 786-622-5797 y tenemos más.